En fin, lo hizo bien, creo que la mayoría de las personas coincide que lo hizo muy bien. Y ahora vamos a lo que pasó en el desfile ayer con el secretario de la Marina Armada de México. Un discurso que ya escuchamos aquí un par de veces, demoledor, ¿no? Demoledor, que no necesitas mucho pensarle para ponerle nombres y apellidos, ¿no, Claudia? Sí, la verdad es que hizo lo correcto, porque ante lo evidente, mal haría en cerrar los ojos. Y me parece que con esta denuncia, que además toca muchas fibras que ya se encuentran en la Fiscalía, toca muchas fibras de las empresas, funcionarios, mandos medios, se tiene que actuar. Y hizo bien el secretario en decir, sea quien tenga que caer, y no importa de qué partido, hay que decirlo también, yo lo hablo con toda franqueza, si hay gente de mi partido político, de otras instituciones políticas involucradas, o de propio partido en el gobierno, tienen que salir del sistema. Tienen que salir del sistema. Este país tiene que poner orden y tiene que poner freno y un alto contundente a la corrupción, porque si seguimos permitiendo que la delincuencia organizada se infiltre en el gobierno, que el gobierno haga trabajos de corrupción porque ya no solo es robar el dinero, es involucrarte con la delincuencia organizada, esto es ya de plano pues entregar a México. Ahora, el tema aquí es que esta red de huachicol fiscal pues se tejió en el sexenio de López Obrador. O sea, no hay ningún documento que apunte lo contrario. No, sí, son los permisos de importación que empezaron a darse en el sexenio de Felipe Calderón y luego se legalizaron e institucionalizaron con Enrique Peña Nieto. Y de los primeros beneficiarios con los permisos de importación fueron precisamente gobernadores de otros partidos políticos como Rufo del PAN. Sí, claro, se empezó a dar estos permisos con Felipe Calderón y se institucionalizaron con la reforma energética. Se dieron permisos para importar combustibles. Es correcto. Todo esto viene de la reforma energética de 2014, pero no empieza la importación en ese momento. Había ciertos permisos, pero cuando empieza, vamos a decir, en mayor cantidad, la importación es hasta 2017, porque es cuando ya se empiezan a construir. Se institucionalizan los permisos de importación. Es cuando se hace la cadena, vamos a decirlo así. Correcto. La cadena de cómo lo voy a comercializar en México, porque antes no existía. Era a un sector muy específico al que se le podía comprar y vender. A ver, ¿cuál fue la motivación pública para esta modificación? Ampliar, no nos da la posibilidad técnica de mover energéticamente este país, y por eso es que se fue ampliando tanto la parte eléctrica como la parte pero en ningún energética. lado decía huachicol fiscal. A ver, yo creo que evadan impuestos, no, esto ya fue después. Es muy importante, primero basta de estarse lavando las manos, porque entre la vieja política del PRI y el PAN y la oficialista de Morena, parece que les encanta estarse pasando la bolita cuando el país está en manos del crimen organizado, de una y otra manera, de manera reiterada y hasta las más altas esferas de poder de nuestro país. Primero, Movimiento Ciudadano exige una investigación profunda, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, hasta los más altos mandos, para que esto suceda, porque basta de chivos expiatorios, basta de peces chiquitos. Los peces gordos son los que tienen hoy que ser presentados ante la justicia mexicana. No vaya a ser que Estados Unidos venga a hacerles el trabajo otra vez. ¿Quiénes son los peces gordos, Laura? Oye, si el secretario de Marina sabía, el exsecretario de Marina sabía de esto, hizo las denuncias, ¿por qué nombró a su sobrino Farías me queda claro que haya sido Rafael Ojeda. La verdad es que está todo puesto para que el gobierno mexicano haga justicia. Y número 2, lo más importante, la militarización del país. Con la Marina, con el Ejército, abusaron de la lealtad de las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, que estaban las mejor evaluadas del país y las tienen hoy sumidas en la más profunda corrupción por la falta de vigilancia y que no se rompe el pacto de abuso y de impunidad del país. Háganse cargo de su tiradero y denle justicia a México. Lo que sabemos, digamos, con documentos, es que fue un marino el que envió una carta a Rafael Ojeda, para entonces, decirle que estaba sucediendo cosas. Y que fue el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y luego lo mataron. Promueve la primera denuncia. Es que no lo hemos visto. No denunció. No, el actual secretario de Marina, quien estamos aplaudiendo por la contundencia y honestidad de su mensaje, porque él dijo, fíjense nada más, fue muy duro aceptarlo. Dijo, ya, pero luego, pero en la celebración de un desfile pudo haber dado otro tipo de discurso y de todas formas creo que sí fue un gran discurso. Creo que hizo su trabajo y se tiene que normalizar. Pocos lo hacen. Se tiene que normalizar. Qué bueno que lo hizo, pero no le vamos a poner fanfarria. Yo creo que sí hay que reconocerle. Él dijo algo contundente que merece la pena recordar. Fue muy duro aceptarlo,
pero hubiera sido imperdonable callarlo. ¿Pero por qué lo callaron entonces desde junio? Bueno, es que nadie lo calló, Azucena. Sí, no lo supimos hasta promovieron marzo, ¿no? investigaciones. Nosotros tenemos 2 sexenios de continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación. Nadie encubre a nadie. Y esto el sucedió modelo de durante procuración el de sexenio justicia del cambió López con el Obrador. movimiento de la Cuarta Vamos a Transformación. regresar con este tema. Con este tema del huachicol fiscal. Entonces, a ver, nos dice Claudia, hubo una reforma. A partir del 2017 se permite la importación de combustibles al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, porque en México no hay suficiente hidrocarburo. Es correcto. Bueno, a partir de 2007 es cuando se logra hacer esta estructura de a quién le compro, a quién le vendo, quiénes van a ser los minoristas, dónde se van a hacer las bodegas. Todo este tema logístico es cuando ya se va acrecentando. Pareciera que estaban esperando, cazando ese momento, porque la red de huachicol fiscal empezó a operar casi inmediatamente. Los 2018. primeros permisos de a ver, ¿qué es el huachicol fiscal? Importar algo distinto a lo que dices que estás importando para no evadir impuestos, ¿no? Un montón de impuestos, miles y miles de millones. Que hay que decirlo, en un país como México, evadir impuestos podría ser considerado un delito de lesa humanidad, porque es quitarle medicamentos a los enfermos, porque es quitarles útiles escolares a los estudiantes, porque es quitar carreteras, porque es quitar programas sociales, en fin. Entonces, los primeros permisos de importación se dieron en la administración de Felipe Calderón. Pero no al 100%. No, lo que pasa es que todavía no estaba la cadena completa de suministro, digamos. La reforma te permite mucho más. No estaba la cadena de suministro, que es lo que nos está explicando Claudia. Entonces, Calderón, Enrique. De los primeros beneficiados fue precisamente Rufo, exgobernador de Baja California, panista, ¿no? Y luego viene Enrique Peña Nieto y promueve a través del Pacto por México un amaciato legalizar el esquema entre PRI y PAN, la reforma energética que abrió el mercado entre infinitas comillas, pero lo que en realidad hizo fue entregar los bienes y recursos de la nación a particulares y privados. A ver, Andrea, pero no puedes quejarte de un modelo que existe. El tema legal, ya lo cambiamos, no estamos hablando, ya lo cambiamos, ya recuperamos Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Andrea, a ver si sigue importando. Es que, ¿en qué momento puedo hablar? Pues, dale, porque Claudia, nos interrumpimos todas. A ver, vamos viendo. Okay. Está su reloj enfrente. A ver. El esquema legal que continúa no es el problema. Tener un modelo de hacer las cosas legal no es el problema. El problema es cuando estás saqueando a una institución, porque no solamente el tema del huachicol legal de que estás importando un producto que lo disfrazas por otro, no. Este modelo del huachicol fiscal incluye muchas cosas, desde la barredora, saqueando los ductos de toda una zona, sacando ese producto por buques, yéndolo a refinar a Estados Unidos y luego metiéndolo diciendo que es un producto distinto al que está ingresando. Es todo un esquema en el que participan funcionarios públicos, delincuencia organizada y hasta empresarios, claro, porque este tema incluye varias cosas. Entonces, lo malo no es el esquema legal. Lo malo es que estás utilizando un modelo de negocios para saquear al país y evadir impuestos, hacerte rico, en fin, mil cosas. Eso es lo malo y es lo que estamos criticando. Correcto. Bueno, a ver, yo creo que hay que contar también la otra historia, la historia en donde decide el PAN con Felipe Calderón en su momento declararle la guerra al narcotráfico y meter a las Fuerzas Armadas y militarizar la seguridad pública, que continúa Morena y el oficialismo ahora incluso militarizando la vida pública del país. La Marina era una de las instituciones mejor evaluadas de México, es la primera. Era las que gozaban de mejor reputación, es la primera. Y por eso el Movimiento Ciudadano siempre nos hemos opuesto a la militarización del país, porque a manos llenas, sin ningún control, el abuso estaba por darse, era un accidente a punto de ocurrir. Mira, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además ha hecho también sendas denuncias en contra de la violación de derechos humanos del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública en México, dice que para que haya seguridad pública por momentos en manos del Ejército o de la Marina tendría que cumplir las siguientes características: temporalidad y extraordinariedad, subordinación al poder civil, regulación y fiscalización que les falló, respeto a los derechos humanos, transparencia, marco legal claro e identificación y responsabilidad. Nada de esto se dio, y con la militarización de la Constitución que ahora Morena hizo, menos. Lo que hoy está sucediendo es precisamente el abuso y el pacto de impunidad que Morena selló con el Ejército y la Marina. Se tienen que hacer responsables, que haya justicia y que esto no siga impactando en la violencia en las comunidades, porque al final esa es la peor consecuencia que vivimos. Ya deja tú los delincuentes de cuello blanco, los niños
niños y los jóvenes que todos los días están viviendo la inseguridad Y por el crimen organizado. El almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles lo dijo, o sea, él no tuvo empacho en decir, a ver, tuvimos que dar una vuelta de timón, se nos llenó de corrupción y no queríamos que se enquistara, ¿no? Definitivamente. Porque les dieron poder absoluto. Pero no defendió a Ojeda. O Este sea, es un error del Estado Mira, mexicano y del tiene diseño de razón, Morena y tiene del PRI y del razón. PAN, Yo quiero porque Ahora les dieron yo las poder escuché a las absoluto. dos. Ahora quiero preguntarte ahora permítanme, yo las escuché a A las ver, y dos, ahorita le permítanme a preguntas. mí expresarme. Miren, Quiero preguntarte- a ver, el Espera. movimiento de la Cuarta Transformación inauguró un nuevo modelo de procuración de justicia dentro del gobierno cuando se cometen actos de corrupción. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y dijo, vamos en contra de la corrupción, no dijo, se acabó. No, sí dijo. Dijo, Sí vamos, dijo. a ver. Sí, sí dijo. Claro, Ajá. a ver, Andrés Manuel, además de ser el mejor presidente que ha tenido la historia reciente de México, es un gran comunicador. Una cosa es cómo se comunica algo y otra cosa No, es pero pues la estrategia verdad es la misma verdad. para combatir. Le toca gobernar. Yo te escuché, Laura. Le toca a ver, gobernar, Andrea. ¿qué es lo que hace el movimiento de la Cuarta Transformación? Si hay indicios de que alguien utilizó su cargo para enriquecerse, se le investiga. Y si hay elementos suficientes para perseguirlo, se le persigue y se le giran las órdenes de aprehensión. Y si hay elementos suficientes para condenarlo, se le condena. Y eso es lo que estamos viendo. Pero eso, Qué ¿cuándo bien vas que a sea la saber? Marina. Ojalá La fuera Marina tan sigue siendo la sencillo. institución con Explícaselo a la mayor gente que confianza vive de la parte del pueblo de violencia de México esas corruptelas. en todo el país. A ver, a mí sí me parece profundamente hipócrita que el PAN Naranja venga a hablar en contra del Ejército Mexicano, en contra de la Marina, Oye, en contra de la, los únicos tienen ustedes, en contra de la háganse cargo Secretaría de de la su Defensa magnitud. Nacional. Y cuando se les pone difícil la cosa en Jalisco, al primero que buscan es al secretario de la Defensa Nacional. A ver, Me Al parece primero que que buscan hablar es al así es de secretario una de la profunda Marina. En Nuevo León, cuando se irresponsabilidad y les sobre pone todo compleja la cosa, ¿a desconocimiento. quién buscan? Aguántame. A la Guardia Nacional. A ver, Esto es Claudia, pura hipocresía. querías perdónenme. preguntarle algo a No, Andrea. se llama ¿Verdad, acompañamiento desde el Porque poder civil Laura a las tiene, Fuerzas Armadas, toda la Andrea. razón. Claudia. Laura tiene toda la razón cuando dice, a ver, no hay controles y cualquier cosa que no tenga controles tiende a desmoronarse, A tiende a no descontrolarse. funcionar. Pero esto ¿No? fue un control. Si le das Precisamente poder por al eso poder, voy orden con lo de que te acción, has escuchar el lo que argumento te y la quiero comentar. Laura hablaba Este fue un de control. estos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el uso de las Fuerzas que Armadas. están en nuestra Constitución, el transitorio que creó la Guardia No, eso no Nacional. es No, verdad. eso fue, Sí, eso fue la- el que, sí, la fue el que creó la supletoriedad, Guardia. no es verdad. Ahí No, está, claro que por no, eso, Claudia. Andrea, Voy a eso al fue dar la a los reforma del militares. 30 de Aguántame una septiembre por del una. año pasado, pero luego vino la contrarreforma De hecho, que ustedes la militarizó la presentaron. Guardia Nacional. El PRI la presentó Sí, esa luego reforma vino la constitucional. reforma, sí, pero es que esa es otra. Estás hablando de la de hace un año No, y no, luego no. vino la contrarreforma. Así es. Sí. No. Sí, ¿cómo? claro que No, sí, no, no, Andrea. no. Pero No, bueno, no, no, espérame, no. Bueno, a espérame. ver, Representa la a pregunta, PRI. a ver, Andrea, la Tiene que pregunta ver con es- que Guardia Nacional formase parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No. Y vienen En todos donde estos venían estos conceptos que Laura en los en la reforma controles constitucional. y Yo el- la diputada Escuchar. federal. Claudia. Bueno, muy bien, la pregunta Senadora. es, ¿cómo desbaratando todo lo que es el Sistema Nacional contra la Corrupción pretendes corregir a un país si ya no tiene los, y el INAI, Es que o tu sea, pregunta estás... tiene una mentira. No, a ver, Nadie a ha ver, nada más- desbaratado el sistema Bueno, nacional ¿cómo no? anticorrupción. Si el Sistema Nacional Anticorrupción tenía como un eje rector al INAI. Nosotros creamos la Secretaría Nacional No Anticorrupción. le bajen, yo les digo. No, sí, es que, gracias. a ver, ¿qué está haciendo la Secretaría de Anticorrupción? Nosotros creamos Si te están la diciendo Secretaría que ya Nacional aumentaron Anticorrupción. las negativas de acceso a la información pública, ¿cómo los ciudadanos pueden darse cuenta de lo que está sucediendo en este país? A través de si los hay órganos menos mecanismos internos de de control, control, de defensa, Yo no de uso y de coincido. acceso. No es de coincidencia. No, lo claro han- que es de coincidencia, Lo han porque tu denunciado en pregunta esta tiene mesa una organizaciones mentira, y como hay que artículo deconstruir primero 19. la mentira antes de No, contestar bueno, una es que no lo pregunta. digo yo, lo dicen las organizaciones dice la especializadas Constitución. en solicitud de información que han tenido varios problemas para tener información que necesitan. Mira, la reforma de la que habla la senadora Claudia, y en su argumento es cierto, Que es presentaron los del correcto, PRI en diputados. se le Yo era daba diputada un federal. periodo No, transitorio a las Fuerzas Armadas para que regresaran a los cuarteles. Esa era la primera gran se cosa que amplió el Morena periodo. cambió en la última reforma que hicieron. Se amplió el periodo. Número 2, Ajá, lo que exacto. hicieron Y lo presenta también el PRI. fue mandar a la Guardia Nacional a manos de la Sedena. Y la Yolanda se tercera llama la cosa que diputada. hicieron Sí, yo para lo voté. militarizar De la Durango. Constitución y la vida pública y de seguridad del país es darle al ejército responsabilidades y facultades que en tiempos de paz no podrían estar en sus manos. Se les están dando facultades en tiempo de paz. Lo que decía la Constitución mexicana antes, que era en tiempos de guerra podían tener ciertas responsabilidades y facultades en tiempos de guerra. Ahora se las dieron en tiempos de paz. ¿Cómo vamos a lograr administrar? Por favor, no se van a los transitorios ese tipo de características. Tiene que ser en el ejercicio real del presupuesto y del poder público.
Si tú le estás dando a la Guardia Nacional, a la Sedena, estás terminando con la temporalidad y la extraordinariedad del uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Si las estás quitando las manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Guardia Nacional, le estás quitando la subordinación.